Vamos a aprender a crear un sitio web con decenas, con cientos de contenidos que vamos a generar rápidamente desde ChatGPT. Vamos a gestionar esa información a través de Excel y rápidamente la vamos a cargar a un sitio web basado en WordPress. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y hoy vamos a hacer algo diferente aquí en la Escuela Digital. Vamos a revisar temas de inteligencia artificial. Y como ya lo mencioné, vamos a crear rápidamente muchos contenidos que se van a gestionar desde Excel y luego en Excel los exportamos para llevarlos a WordPress y hacer una publicación en cuestión de minutos. Obviamente el video nos va a tomar bastantes minutos mientras aprendemos toda la lógica, pero una vez superado esto, la creación de contenidos va a ser mucho más rápida. Entonces empecemos. Lo primero es definir la cantidad de temas o el tema y la cantidad de temas. Para eso entonces he elaborado un prompt, una primera conversación con ChatGPT, que lo que busca es elaborar una tabla de 100 términos, realmente 100 términos es bastante, voy a colocar unos 50 términos relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones. Es importante entonces acotar, digamos, ese tema, tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esa tabla, lo que le estoy diciendo a ChatGPT es, vea, en la primera columna va a anotar el término. ¿Sí? Tráigame 50 términos y en la primera columna anota el término. Y en la segunda columna va a clasificar los términos de acuerdo a las categorías web, móvil, ciberseguridad y gobierno. Coloque gobierno por si de pronto nos puede traer algo relacionado con. Vale, entonces aquí lo importante es definir, ser bastante claros en qué es lo que le estamos solicitando a esta herramienta. Vamos a enviar el mensaje y miremos qué nos trae. Aquí ya entonces empieza a trabajar, digamos, el chat y nos dice, aquí tienes una tabla, efectivamente con 50 términos relacionados con las TIC, clasificados en las categorías que le presentamos. Empezamos a ver los términos y pues empezó con web, luego va con móvil, ciberseguridad y bueno, efectivamente nos está trayendo algo de gobierno y al final nos hace la aclaración que dice, espero que esta tabla te sea útil. Recuerda que la clasificación de los términos puede variar y algunos de ellos podrían encajar en más de una categoría. Y esto es, digamos, es preciso. Alguna información que esté dentro de móvil podría aplicar dentro de la categoría web. Y aquí es como empezamos a relacionar. Esto de las categorías, ¿por qué lo estoy definiendo? Porque en un WordPress los artículos deben estar asociados a una categoría, pero podrían estar asociados a dos o más. Entonces lo que podríamos hacer es, digamos, precisar mucho más este prompt e indicar que agrupe los contenidos no solamente en una categoría, sino en las que apliquen. Esto es cuestión de ir, insisto, afinando ese prompt. Lo que tenemos entonces, lo que nos resta es copiar esa tabla y llevarla para Excel. Excel, ¿por qué? Porque el Excel nos va a permitir hacer la gestión de las consultas, de los prompts y después desde esta herramienta vamos a conectarnos con la API de ChatGPT para hacer un montón de consultas, digamos, bastante automatizadas. Ahí es donde empieza lo realmente importante. Pero por lo pronto tenemos que encontrar esos temas que queremos. Vamos a crear un blog sobre tecnología y pues ChatGPT nos está ayudando con esa definición. Entonces, copia esta información y la llevamos rápidamente a Excel. Aquí tengo Excel, un documento en blanco, vamos a hacerlo desde cero, un documento en blanco y en la primera hoja voy a anotar los temas. ¿Sí? Esta primera hoja la llamo temas porque la idea es trabajar con varias hojas para que sea más ordenado y en temas voy a traerme la información que acabo de consultar en ChatGPT. Simplemente copio, pego, tengo la información, vamos a darle un formato, digamos aquí en color negro para que nos quede más fácil y estamos evidenciando efectivamente que tengo ya los términos y las categorías. Están aquí organizados en categorías, digamos por ahora no tiene mucha relevancia que estén ordenados alfabéticamente. Dentro del prompt puede haberle dicho que me ordenara esta información alfabéticamente, pero realmente no me interesa. Ya tenemos entonces la información. Ahora lo que corresponde es hacer los prompts que nos van a ayudar a hacer las consultas de estos términos. ¿El objetivo es cuál?
Y esto es bastante importante antes de llegar a ChatGPT. Realmente antes de iniciar cualquier proyecto y es, ¿qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr? Lo que quiero con este video es que es crear un diccionario, y esto vamos a ver la aplicación real, es un diccionario donde se va a hacer la definición de cada uno de estos términos. ¿Sí? Entonces, cada diccionario, o más bien, cada entrada del diccionario va a cumplir con una estructura. Y es el primer elemento de esa definición en el diccionario va a decir efectivamente la definición del término. Es decir, explíqueme de qué va ese término. Es el primer, digamos, fragmento del contenido. El segundo fragmento del contenido va sobre las características técnicas de ese término. Es decir, vamos a pensar en HTML, ¿sí? El primer artículo que queremos publicar a través de ChatGPT. La primera consulta va a decir, ChatGPT, dígame de qué va este término, de qué va HTML. La segunda consulta es, anote las características técnicas de este lenguaje de marcado semántico. La tercera, vamos a pensarla como un hecho curioso sobre el término, sobre HTML. Pensemos que este hecho curioso y lo que ya he mencionado va a aplicar sobre cada uno de los términos. Es decir, le voy a decir a ChatGPT, vea, tráigame 2 o 3 párrafos sobre la definición de estos, bueno, 48 términos. Realmente no me trajo los 50, me trajo 48. Elabóreme 2, 3 párrafos sobre la definición de cada elemento. Luego, elabóreme una lista con las características técnicas de estos 48 elementos. ¿Sí? Luego traiga un hecho curioso sobre cada uno de esos 48 términos. Es bastante contenido lo que le estoy solicitando. Y por último, aplicaciones de esos términos, ¿sí? Aplicaciones en la vida, digamos, personal y empresarial, como esto, como el HTML funciona, el CSS, el JavaScript, en fin, todo esto. Si podemos sumar, sería definición, características, hecho curioso y aplicaciones. Más o menos estamos hablando, calculo, de unas 600 palabras que va a escribir ChatGPT y nosotros no vamos a escribir nada. Entonces, podemos pensar que si tenemos 600 palabras, más o menos, sacamos el cálculo aquí mismo en Excel, tenemos 600 palabras por 48 términos, entonces estamos hablando que vamos a hacer con ChatGPT más o menos, unas 28.800 palabras. Y esto lo vamos a hacer automáticamente. ¿Listo? Ese es el objetivo de este video, generar casi 30.000 palabras. Entonces, tenemos claros los temas. En este momento tenemos 48, 49, 48 y, pero pueden ser muchos más. Pueden ser muchos más. El siguiente paso entonces es definir los prompts por cada una, digamos, de las secciones que les acabo de comentar. Para eso entonces creamos una nueva hoja que vamos a llamar prompts. Muy bien, tenemos entonces la hoja y vamos a empezar a colocar en la parte superior el encabezado cada una de esas, digamos, secciones. Entonces, definición, características, hecho curioso y aplicaciones. Vamos entonces a anotarlas rápidamente. Bien, un poquitico de formato para que nos quede más fácil. Y ahora lo que continúa es hacer las consultas de los prompts. Y es decir, ¿qué le vamos a preguntar a ChatGPT para que él efectivamente sepa cómo, digamos, darle formato, darle extensión a esa pregunta que le estamos haciendo sobre el término? Vamos entonces a revisar cuál sería el prompt para la definición. Bien, regresamos a ChatGPT y ese prompt ya lo tengo definido. Vamos a revisarlo. Voy a copiarlo de acá del bloc de notas. Voy a anotarlo teniendo presente que el primer término es HTML. Y esto lo hago así, la primera consulta la voy a hacer manual para poder entender la lógica y luego hacer, digamos, todas las consultas automáticas. Es decir, HTML vamos a hacerlo paso por paso, pero luego todo esto va a ser automático. Simplemente ¿por qué? Porque es quizás necesario que hagamos precisiones sobre los prompts. ¿Listo? Entonces la primera, hagámosla manual. Este prompt para las definiciones lo tengo escrito así. Realiza un texto de máximo 100 palabras entre 2 o 3 párrafos. Ahí ya estoy delimitando,
digamos, la extensión de ese contenido. Estoy diciendo 100 palabras y preséntelas en 2 o 3 párrafos. Aquí es importante tener, digamos, conceptos semánticos, conceptos de redacción web. Si este contenido va para web, tenemos una claridad o tenemos una recomendación que nos dice cada idea, en la medida de lo posible, cada idea debe ir representada en un párrafo. Entonces, más o menos calculo que, digamos, en 2 o 3 párrafos podrían ir 2 o 3 ideas. Vamos a ver, eso lo podríamos precisar. Y en ese primer párrafo, que es la definición, debe definir el término que más adelante se especifica. ¿Y esto por qué? Esto va a ser fundamental porque luego en Excel esto lo voy a utilizar como, digamos, una plantilla y luego, si yo anoto aquí el término puntualmente, tendría que hacer consultas para HTML, otro prompt para CSS, para JavaScript, para PHP y lo que quiero es no, defino un único prompt y luego voy a concatenar cada uno de los términos. ¿Sí? Entonces por eso digo, ok, más adelante defino el término. Tenga presente que enseguida se lo cuento. El primer párrafo no debe mencionar el origen, porque es que lo voy a preguntar después. Tampoco debe mencionar las características ni las aplicaciones del término. Es decir, me estoy enfocando solamente en esta columna. No me cuente nada de esto otro. Cada idea debe estar escrita en un párrafo diferente. Esto a modo de experiencia, digamos, ChatGPT no lo está entendiendo muy bien, pero quiero dejarlo así para que hagamos el intento. Luego, y aquí es algo bastante importante en temas semánticos, es que le estoy diciendo a ChatGPT que desde el prompt me haga el marcado HTML. ¿Sí? Él me puede traer los párrafos. Vale, me puede traer ese texto, pero al momento de llevarlo a WordPress, digamos, no va a ser preciso ese marcado semántico. Yo puedo indicar que los párrafos digamos, los defina efectivamente con la etiqueta P. Puedo indicar, y lo vamos a ver más adelante, que un conjunto de párrafos lo agrupe dentro de una etiqueta div con una clase CSS. Es importante entonces, si queremos hacer un trabajo semántico más preciso, que aquí en el prompt de una vez le definamos esas etiquetas HTML que debe marcar. Y por último, voy entonces a especificar el término que quiero que haga la consulta. Y claro, como estoy arrancando por el primer ejemplo, es decir, estoy definiendo, estoy precisando los prompts, voy a decirle que el término es HTML. Esto, para los que continúan, va a ser automático. Entonces, tengo el prompt, voy a dar en enviar y espero entonces que la herramienta me empiece a traer esa información. Ahí está. Ya está funcionando efectivamente nuestro prompt. Tenemos los 3 párrafos con posiblemente, digamos, una extensión de 100 palabras. Lo que hago entonces es, ya tengo validado el prompt, eso es fundamental, ya lo tengo validado, funciona, lo copio hasta donde está, digamos, antes del término, voy para Excel y en los prompts, ¿sí? Voy a colocar dentro de la columna de definición esa indicación que ya superé, porque está validado, efectivamente está validado. Luego voy a crear una nueva columna y vamos a colocar aquí resultados. Y esto es que efectivamente, digamos, es lo que nos va a traer ChatGPT. En esta hoja es donde va a suceder, digamos, la magia. La primera columna entonces, puedo incluso copiar todo esto y voy a colocar aquí en definición esta definición que ya va en la hoja de resultados, esta de HTML. ¿Sí? Los temas, ya tengo el primer tema consultado manualmente, pero solamente con una sola pregunta y tengo el resultado de esa primera pregunta. Muy bien, vamos entonces a definir el prompt de las características. Para las características tengo esta indicación. Revisemos. Dice, realiza un texto de máximo 100 palabras. Estoy, digamos, teniendo presente que lo que quiero son artículos de 4 o 5 secciones con un máximo de 600 palabras. Entonces, tengo que ir contando eso. Realiza un texto máximo de 100 palabras. Otra cosa, y es que, digamos, de más de 100 palabras, la consulta puede empezar a ser redundante. Entonces es bueno como que ir acotando, no ser tan ambicioso. Si hay que hacer varias consultas dentro de ChatGPT, pues es preciso hacerla, pero ir acotando eso. Una consulta en la medida de lo posible por 100 palabras. Entonces, para mi segundo elemento, que es las características, le estoy diciendo,
Oiga, ChatGPT, realiza un texto de máximo 100 palabras, donde se describan las características técnicas del término que más adelante se especifica. Ya mencioné por qué estoy haciendo esta referencia de más adelante. El texto no debe mencionar el significado, es que ya hice la consulta. Tampoco el origen, voy a hacer esta consulta después, ni las aplicaciones del término. Es decir, concéntrese en las características técnicas del término. Ojo, cada característica debe marcarse como un elemento LI, aquí en la parte de HTML. ¿Sí? Lo que estoy pensando es que cada característica genere una lista de elementos. Cada elemento, cada característica es un elemento LI. Entonces debe iniciar con LI y finalizar con barra LI. Esto en HTML, digamos, es básico. Eh, y la lista completa debe marcarse como un elemento UL de HTML, es decir, iniciar con UL y terminar con barra UL. El término es, continuando con lo que venimos trabajando, HTML. Aquí está la consulta, vamos a ver cómo nos va. Empieza a traernos la información y está efectivamente trayéndonos las características técnicas de HTML, un texto de 100 palabras, y cada elemento lo está marcando semánticamente. Cada elemento lo está marcando semánticamente. Tiene aquí la lista sin ordenar y cada elemento con el LI. Entonces, primero, voy a llevarme para Excel el prompt, porque ese prompt nos funcionó correcto. No hubo necesidad de cambiarlo. Voy para Excel, voy a la hoja prompts y le digo, mire, características. Este prompt funciona, está perfecto. Y luego regreso a ChatGPT. Este resultado, digamos, está bien, me sirve. Lo copio, voy para la página de resultados y en características lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque es que más adelante voy a empezar a concatenar toda esta información. Ya vamos a revisar entonces. Insisto, el primer término, que en nuestro caso es HTML, es el término con el que vamos a hacer la configuración del documento, ¿sí? Y luego ya todo es automático. Lo primero, arrancar. Nos toma tiempo, pero después esto sale súper fácil. Continuemos. ¿Cuál sería el prompt para el hecho curioso? Y aquí hay que hacer, digamos, una recomendación y es, venga, vamos a hacer consultas de acuerdo al orden en que queremos que vaya apareciendo el artículo, ¿sí? Digamos, al flujo de la narración. Quiero que primero el primer párrafo sea la definición, el segundo, bueno, los primeros párrafos sea definición, después vengan las características, después un hecho curioso, origen y aplicaciones. Vamos entonces con el prompt de hechos curiosos. Y para el hecho curioso, elaboré un prompt mucho más ambicioso, voy a pegarlo acá, que nos dice, escribe un texto de máximo 100 palabras de 2 párrafos que narre un único hecho curioso sobre la historia o aplicación del término que más adelante se especifica, que va a ser HTML. Esto lo he estado revisando y, digamos, me trae los 2 párrafos, pero a veces narra un único hecho o me trae 2 hechos. Pero realmente, digamos, no es muy relevante para lo que yo quiero. Pueden ser 1 o 2. Lo importante es que sea un hecho curioso. Lo que estoy tratando es de que digamos, tenga un gancho ese texto, que agregue, digamos, algo curioso que lo haga un poco más atractivo, ¿sí? El texto no debe mencionar el significado, las características técnicas ni las aplicaciones del término. Miren que en cada una de las indicaciones de los prompts estoy cuidándome en que el texto no sea redundante, ¿sí? Hago un prompt sobre el origen y le digo, oiga, sobre la definición y le digo, en el origen no me cuente las características, no me cuente nada curioso, no me cuente las aplicaciones, ¿sí? Porque después los voy a consultar. Aquí estoy definiendo el hecho curioso, solicitando el hecho curioso y le digo, no me cuente el significado, no me cuente las características técnicas. Vale, porque lo que quiero es que sea muy precisa la información que quiero que me traiga. Cada idea, hago la precisión, debe estar escrita en un párrafo diferente. Ahora, lo interesante, son 2 párrafos, ¿sí? Son 2 párrafos y le digo, mire, cada párrafo debe marcarse como un elemento P de HTML. Estoy siendo redundante con esto, me gusta ser redundante. Y estos 2 párrafos, es decir, todo el contenido, deben marcarse en una etiqueta div HTML, es decir, inicia con apertura de div y finaliza con cierre de div. Y lo más interesante es que la etiqueta de apertura div debe tener la clase, podría incluso indicar la clase CSS hecho curioso,
Sí, vamos a dejarlo con clase a ver si nos funciona bien. Es decir, estoy encerrando los dos párrafos dentro de un div y a los div les voy a aplicar una clase CSS. El término es HTML. Vamos a ver, enter y esperamos la respuesta. Ahí está, miren lo interesante, div class, hecho curioso, ¿sí? Está generando los dos párrafos, cierra los dos párrafos y cierra el div. Entonces, el prompt me funciona. Lo que voy a hacer es copiarlo, voy para Excel, en la hoja prompts, en hecho curioso, pego la consulta, ¿por qué nos funciona? Regreso y voy a copiar este contenido que generó, porque no sirve, me voy para resultados y aquí voy a pegar ese contenido. Ya al momento hemos creado alrededor de 300 palabras en lo que va del video. Vamos bien. Vamos con el siguiente, el origen. Miremos el prompt del origen. Bien, el siguiente prompt va entonces sobre el origen, revisémoslo. Realiza un texto de máximo 100 palabras de 3 párrafos donde se escriba el origen del término que más adelante se especifica. Estos prompts terminan siendo muy similares. El texto no debe mencionar el significado, las características, ya lo hemos hablado, cada idea escrita en un párrafo, cada párrafo marcado con la etiqueta P y el término es HTML. A medida que vamos avanzando, esto es mucho más rápido. ¿Listo? Miremos si el prompt nos funciona. Claro, ¿qué deberíamos hacer? Leer, digamos, el texto para ver si efectivamente está dando respuesta a. Aquí veo que ChatGPT se nos está colgando, pueden haber muchas consultas, pero ya empezó a reaccionar. ¿Sí? Entonces le estamos preguntando por el origen y ya veo que va por el lado que es. El término HTML tiene sus raíces en la década del 80, cuando un Tim Berners-Lee, científico de computación británico, esto está correcto. Entonces creo que nos va a funcionar el prompt. Lo que hago entonces es seleccionarlo. Espero que los 3 párrafos efectivamente funcionen, pero como está un poquitico lento, ChatGPT está utilizando la versión gratuita, pues tengo que tener un poco de paciencia. Por lo pronto el prompt creo que funciona. Lo copio, me voy para Excel y en la hoja prompts, columna de origen, pego el prompt porque me está funcionando correctamente. Muy bien. Ahora me sigue trabajando. Vamos a esperar un momentico. Ah, no, ya está reaccionando. Tengo un párrafo, tengo 2 párrafos y aquí está terminando el tercero. Simplemente quiero hacer una precisión acá, mientras que funciona, para que todo esto quede mucho más, digamos, fácil de la lectura. Muy bien. Y ya está terminando. Ahí terminó, preciso. Entonces copio esta información, lo leo rápidamente y creo que sí, está hablando del, digamos, del origen. Y aquí es importante, digamos, evidenciar que efectivamente necesitamos la intervención de un humano para hacer la revisión de esto. Ahora les voy a presentar un documento que ya trabajé, que estoy utilizando para alimentar un sitio web y tiene algunos errores, digamos que ChatGPT no logra, digamos, dar respuesta efectiva. Entonces, definitivamente, digamos, se requiere el trabajo que haya una intervención humana. Sin embargo, aquí ya llevamos 400 palabras escritas. ¿Sí? Y esto exige investigación, exige redacción, hay mucha cosita. Vamos entonces ahora al quinto y último prompt que son las aplicaciones. Miremos cuál es el prompt que escribí para ello. Muy bien, y el prompt para las aplicaciones es muy similar, pero aquí sí quiero que sea un poquitico más generoso, porque creo que con las aplicaciones se hace mucho más, digamos, evidente el aprendizaje. Entonces, miren, lo importante o, digamos, otro aspecto importante dentro del trabajo con inteligencia artificial es, digamos, ya lo mencionaba, tener la intención, pero esa intención debe ser mucho más profunda. En mi caso, estoy elaborando contenidos para un diccionario donde espero que las personas lleguen, conozcan el término, conozcan sus características, su origen, un hecho curioso, pero quiero que el aprendizaje, ese pequeño aprendizaje, sea mucho más significativo. Y para lograr ese aprendizaje significativo es importante que ellos, digamos, identifiquen aplicaciones en la vida real, ¿sí? Aplicaciones personales, cómo pueden utilizar, por ejemplo, el HTML en su vida personal y en su vida empresarial. Entonces, toda esta, digamos, reflexión, esta estrategia de contenidos es donde la elabora un profesional. Vale,
Eso es fundamental. ¿Cuál es el prompt? Dice, realiza un texto de máximo 250 palabras, mucho más generoso, apuntando a ese, digamos, pequeño aprendizaje significativo, donde se identifiquen y describan las aplicaciones del término que más adelante se especifica. El texto no debe mencionar características, definición, ya lo hemos hablado. La aplicación del término debe ser mínimo 3 aplicaciones en la vida personal y 5 aplicaciones en la empresa. Es bastante ambicioso, pero vamos a ver qué nos trae. Cada aplicación debe ser escrita en un párrafo diferente, ¿sí? Y cada párrafo debe marcarse como elemento P. El término es HTML. Vamos entonces a hacer esta pregunta, que es mucho más, digamos, densa para ChatGPT, porque le estamos diciendo, oiga, tráigame aplicaciones del HTML. Ya no es una definición, digamos, denotativa del término. Aquí ya está despegando un poco más, digamos, la consulta y nos está trayendo, bueno, nos está trayendo un párrafo con la vida, digamos, la aplicación del HTML en la vida personal, otro párrafo en el ámbito empresarial y nos trae un resumen. Estos resúmenes son típicos de ChatGPT, pero digamos que nos funciona. Esto no lo he entendido que después voy a hacer una revisión manual de sus contenidos y voy a hacer algunas precisiones. Pero por lo pronto, este prompt nos funciona. Entonces, me sirve, lo traigo para acá, ahí está, y voy a recuperar este, digamos, texto que bien nos puede servir. Resultado. Muy bien. Entonces, ya hemos terminado en pocos minutos, digamos, la elaboración de un texto de unas 500, 600 palabras. Bastante rápido si, digamos, lo consideramos que lo hemos hecho paso a paso. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en el Excel? En el Excel tenemos los términos y las categorías. Esas categorías nos van a servir dentro de WordPress. Tenemos los prompts, las consultas. Nuestro texto tiene 5 secciones y cada sección tiene su consulta y ya revisamos que efectivamente nos funciona. Y tenemos un primer resultado. Tenemos la definición, características, hecho curioso, origen y aplicaciones del HTML. Ahora lo que corresponde y es voy a crear una nueva hoja, ¿sí? Que la voy a llamar exportar. Esto es lo que vamos a llevar a un archivo separado por comas para luego importarlo rápidamente dentro de WordPress. Entonces, aquí hay que pensar, ok, en WordPress, ¿qué información digamos, voy a traer? En WordPress necesito dentro de un artículo el título. Eso es fundamental. En WordPress, cada artículo lleva un título. Tengo que traerlo. Ok, ¿qué más? En WordPress necesito el contenido. Ok, una columna que voy a llamar contenido. Y en WordPress, sí o sí, necesito que el artículo vaya dentro de una categoría. ¿Sí? Categoría. Muy bien, entonces, ¿el título es qué? El título son cada uno de estos términos, ¿sí? Yo podría hacer un título que diga qué es HTML, qué es CSS, qué es JavaScript, ¿sí? Esto podría hacerlo concatenando alguna información. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, el término, vamos a colocar aquí en temas, el título del artículo. El título sí, el título del artículo. Entonces voy a empezar a concatenar. Concatenar es que es unir dos elementos. En este caso puedo unir tres elementos. ¿Cuáles elementos? La primera parte del título que es ¿qué es? La segunda parte es el término, en este caso HTML. Y la tercera parte es el cierre de la pregunta. ¿Qué es HTML? Cierre de la pregunta. ¿Sí? Voy a concatenar elementos. Entonces, para eso utilizo la función de Excel que es concatenar, concat, creo que es. Entonces, igual, esto es fácil porque él me va ayudando, concat, efectivamente concat, ¿sí? Y abro paréntesis. Y él empieza con el asistente, me está diciendo, ok, ¿cuál es el primer texto? ¿Sí? ¿Cuál es el primer texto? Y estoy pensando que va a ser ¿qué es? Entonces, al no estar presente acá, ¿sí? Voy a colocar entre comillas que, voy a colocarlo así, ¿qué es? ¿Sí? Ahí está, ¿qué es? Cierro comillas, punto y coma. Ok, ¿qué es? Pero ese ¿qué es? Debe ir separado con un espacio. ¿Qué es? Espacio. Voy a precisar. Ahora,
¿Qué es? Segundo elemento, HTML, y es A2. Aquí hay que saber un poquitico de Excel, ¿sí? Punto y coma, y luego el cierre de interrogación. Entonces, ¿qué es HTML? Cierre de interrogación y cierro el paréntesis. Ahí está, ¿qué es HTML? Vamos a colocarlo de pronto con un zoom más generoso para que me quede mucho más claro en la grabación. Vamos a hacer esto podría arrastrarlo, pero voy a hacerlo manualmente. Voy a hacer la concatenación de CSS, agregándole el que es. Entonces, igual, ¿sí? La función es concat, abro paréntesis y digo, primer elemento a concatenar. ¿Qué es? La pregunta inicia con ¿qué es? Espacio, para que no me quede ¿qué es CSS? ¿Qué es? ¿Sí? Cierro comillas, punto y coma, para separar un elemento de otro, punto y coma, CSS, punto y coma, abro comillas, cierre de interrogación, ¿sí? Entre comillas, y cierro paréntesis. ¿Qué es? CSS. Juan, sí, pero entonces tengo que hacer esto 48 veces. No, no, no. Yo lo hice 2 para explicarlo. Pero luego lo que hago es arrastro la fórmula hasta los 48, 100, 200 y ahí los tengo todos. Listo. Ya tengo todas las preguntas elaboradas, no con inteligencia artificial, sino con la función de concatenar. Entonces tengo esta información y esta información la necesito acá en la columna título, porque eso es como voy a llamar los textos dentro de, digamos, dentro de WordPress. Entonces traigo esta información, copio y aquí fundamental. Voy a copiar la información, pero en exportar no la voy a pegar, digamos, de entrada, así tan fácil, no. Voy a dar clic derecho, selecciono pegado especial, ¿sí? Pegado especial y pego los valores. Fundamental esto, porque si copio y pego, estoy copiando fórmulas y no necesito las fórmulas, necesito los valores. Muy bien, ahora tenemos entonces todos los títulos. Ya está hecho. Muy bien. Ahora, el contenido. El contenido está en los resultados, ¿sí? Por lo pronto, esto no está tan sencillo. Por lo pronto, no está tan sencillo. Pero vamos con las categorías. Las categorías las tengo. Sí, aquí están. Y HTML, digamos, esto no es ninguna fórmula, es simplemente texto plano. Lo copio en exportar, lo pego y ahí está la información. ¿Listo? Y efectivamente, como va en orden, que es HTML, responde a web, VPN, responde a ciberseguridad, etcétera. Eso está funcionando. Voy a colocarle un poco de zoom para que sea mucho más fácil de entender. ¿Listo? Ahí está. Pero sigo teniendo entonces la pregunta del contenido. Y el contenido lo tengo repartido aquí en diferentes, digamos, elementos. ¿Cómo soluciono esto? Concatenar. ¿Sí? Concatenar. Entonces vamos a colocar aquí una columna que voy a llamar contenido. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito concatenar cada uno de estos elementos. Claro, aquí me pueden decir, Juan, pero es que esto no va a quedar, digamos, correcto. Hacen falta subtítulos, intertítulos, algunos elementos y efectivamente tienen toda la razón. Esto ya lo solucioné con otro documento, sino que es que serían varias consultas y este video sería mucho más extenso. Enseguida pasamos al documento terminado. Pero lo que estamos haciendo es, digamos, la lógica. Entonces, la lógica que nos dice, la lógica nos dice que vamos a utilizar la función concatenar, ¿sí? Concat, que ya la hemos utilizado, y ese concat lo que va a hacer es a unir digamos, la parte uno que es la definición, la parte 2 que son las características, la parte 3 que es el hecho curioso, la parte 4 que es el origen, y la parte 5 que es las aplicaciones. Todos esos, digamos, párrafos, listas, todos me los va a ordenar en ese orden, no sé cómo podríamos decir, pero todos me los va a ordenar. Entonces, concat, no me enredo, concat. Primer elemento, en este caso, A2, ¿sí? Segundo elemento, en este caso, B2. Tercer elemento, en este caso sería
C2, creo que no coloqué B2, algo me pasó. Aquí estoy revisando, aquí arriba. Puedo hacerlo así, creo que me queda más fácil. A2, B2, porque voy en orden. Tercer elemento sería el origen. Luego la aplicación, cierro. Y aquí en este contenido, vamos a ajustar, aquí tengo todo el texto, todo el contenido, las 600 palabras en una sola celda y con el marcado semántico correcto. Con el marcado semántico correcto, que es lo que me interesa. Ahora, ¿qué hago? Si doy copiar, pegar, me traigo la fórmula. Error. Lo que hago es copiar, me voy para la parte de exportar y voy a dar clic en pegado especial, valores, y aquí tengo, vamos a ver aquí en ajustar, aquí tengo el marcado semántico de mi contenido. Hemos terminado y hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora es momento de comenzar la magia. Por fin vamos a llegar a lo más interesante y ya aquí el video entra en conclusiones. Miremos. Muy bien, entonces para explicar esto ya llegó el documento que estuve elaborando durante varias horas, con el que aprendí bastante y dije, esto parece funcionar. Lo que tengo entonces en ese documento, ya nos olvidamos del que estábamos elaborando, sino que está un poco más completo. Digamos, tengo los temas, ya lo hemos revisado, tengo la categoría que me definió en su momento ChatGPT, aquí tengo 70 temas en diferentes categorías y esto fue una concatenación que realicé para la categoría y es porque mi sitio web, digamos, el nombre de las categorías no es solamente tecnología, sino que es cat.tecnología. Luego tengo los prompts, ¿sí? Que ya lo estuvimos revisando. De aquí los copié y los pegué para este video. Aquí tengo todos. Y acá el blog tiene Yoast, digamos como plugin de SEO. Entonces estoy definiendo un título SEO para Google, un título SEO el mismo para Facebook, el mismo para Twitter y lo mismo, una descripción que esa descripción no debe superar los 140 caracteres. Entonces digamos que también estoy automatizando las consultas para temas básicos de SEO. Entonces tengo por consultas, tengo 10 consultas, si mal no estoy, vamos a hacer el reconteo. Efectivamente, hago 10 consultas por artículo. Claro, uno puede decir, Juan, 10 consultas por artículo, como lo hemos venido haciendo, es 10 veces ingresar a ChatGPT, 10 veces chatear con él. Esto es bastante complejo, pero no lo es. La primera vez lo es complejo. Luego, en la página de resultados, lo que hice fue duplicar esas columnas, pero para hacerlo un poquitico más sencillo, le puse ahí, yo digo, es que estos son los resultados que me trae ChatGPT. Ahí qué es, ahí título, características, tengo todo, listo. Y acá, como estaba con el documento final, estoy concatenando los elementos. Y aquí, si se alcanza a ver a un ladito, tengo unos bloques de contenido en WordPress, algo que agregué al final. Y es que en WordPress tengo unos módulos que se reutilizan donde aparece la firma es esta, y donde aparece, digamos, una especie de call to action. Entonces también quiero que Excel a cada artículo le ponga esa información. Entonces tenemos 10 elementos, de los cuales creo que 8, vamos a sumarlos acá. Sí, efectivamente, 8 corresponden al artículo, 2 corresponden al SEO y otros 2 elementos por acá corresponden a unos bloques que estoy anotando en cada uno de los artículos. Entonces, dentro del el documento que he venido elaborando en Excel, que es este, ya he logrado trabajar los siguientes temas. Tengo acá los tengo creo que definidos. API, App y los tengo hasta CDN. Toda esta información ya la generé rápidamente con ChatGPT. Entonces lo que he realizado son 8, 9 textos que están dentro de mi blog que han sido creados con ChatGPT. Uno de ellos es algoritmo, bueno, este lo creé manual, pero los otros, vamos a revisarlos acá, que los tengo en orden alfabético, fueron API, Backup, Big Data, Blockchain, Bluetooth, Broadband, Buscador, Byte y CDN. Estos artículos los creé en cuestión de 5 minutos dentro de ChatGPT. Es decir, cada uno tiene como 600 palabras, fueron casi 6000 palabras que creé. Pero ¿y entonces cómo lo hice? Vamos a mirar. Aquí tengo entonces esto. Voy a crear 5 más. 5 más.
Vamos a generar rápidamente esto. ¿Mm? Ahora, para generar rápidamente eso, necesito este complemento que se llama ChatGPT for Excel, este que está acá arriba. Para instalarlo, voy a insertar y aquí tengo, al menos en Mac, tengo esta opción que dice obtener complementos. Me aparece entonces aquí la tienda de complementos y aquí en búsqueda voy a copiar ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT. Hago la búsqueda y el primero, este ChatGPT for Excel, le doy clic en agregar. Ese es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. ¿Sí? Aquí en inicio me está apareciendo ChatGPT y aquí viene, digamos, un punto que quizás a muchos no les va a servir y es que necesito la API, ¿sí? Y esto tiene un costo mínimo, pero tiene un costo. ¿Mm? Entonces, por cada consulta que haga, digamos, la API tiene asignada, o al menos el modelo que tiene mi hermano, digamos, tiene asignado un valor y entonces tengo que ir vigilando de una u otra forma que no vaya a superar ese valor. Pero cuando uno mira los resultados de crear contenidos, que estos 9 contenidos los creé por menos de $1, uno dice, esto definitivamente funciona. Y lo otro es que estoy haciendo unas consultas, digamos, un tanto poco rentables, que son consultas de títulos, ¿sí? Características de la API. Esto lo hace ChatGPT. Realmente, Juan, esto lo podría hacer manualmente y ahorrarme unas consultas. Pero digamos que todo sea por la ciencia, entonces estoy haciendo consultas. Pero bueno, sigamos. Tengo entonces, vamos a hacer consultas de chatbot, cloud computing, hasta acá, data center. Esta es la nueva consulta. Entonces vamos a simplemente, esto lo estoy haciendo para tener claridad. ¿Ah? No es que tenga que marcarlo así. Quiero esas 5 consultas. Juan, ¿por qué 5 consultas y por qué no 100? Uno, no quiero abusar de, digamos, de los servicios de la API. Tiene un pequeño costo. ¿Sí? Y pues nada, como no, digamos, en una de las pruebas que hice, intenté hacer una consulta masiva y en algún momento ChatGPT se colgó y pues me tocó hacer nuevas consultas, entonces no tiene mucho sentido. Se podría, en teoría, hacer consultas masivas, es decir, crear 100 contenidos simultáneamente, pero no lo recomiendo. La idea es hacer, digamos, consultas pequeñas. ¿Listo? Pero esto tiene que ver con temas del servicio, la disponibilidad del servicio, en fin. Vamos a hacer entonces la primera consulta manual. Perdón, la primera consulta sencilla. No vamos a arrastrar información. Vamos a hacerla sencilla. Y es, lo que quiero es que tengan la lógica. ¿Sí? Voy a colocar un zoom de 200 porque lo que sigue es magia. Y en este zoom de 200, ojo, aquí ya lo sé, pero yo sé que en la primera columna estamos hablando de la definición, que es perfecto. Entonces, como estoy yendo bastante ordenado con el Excel, esto va a ser súper fácil. Miren todo este contenido que se ha generado. Ok, el término 12 o el término 11, si resto el encabezado, voy a crear una fórmula de Excel. Y aquí empieza lo interesante. Aquí no es concatenar, no es sumar, no es en fin, no, aquí es AI. AI, ¿sí? Y ahí, bueno, no me está apareciendo en pantalla, digamos, el asistente, pero cuando estamos anotando ahí y tenemos instalado Chat GPT for Excel, nos va a aparecer, digamos, ese menú desplegable donde nos va orientando sobre cómo debe ser la fórmula. No, aquí la estoy viendo, pero no aparece en pantalla. Pero hagamos un acto de fe. Ahí .ask. ¿Sí? Ahí.ask. Y lo que estoy haciendo es, a través de ese complemento, me estoy conectando con ChatGPT y le voy a preguntar lo siguiente. Entonces, ask. Abro, ahí apareció ya. ¿Sí? Ya apareció. Abro paréntesis y me dice, ok, ¿cuál es el prompt? ¿Qué le vas a preguntar? Ah, ¿a dónde voy? A la página de prompts. ¿Sí? ¿Qué le voy a preguntar? Estoy en la columna que es. Le voy a preguntar esto. Punto y coma. ¿Sí? Siguiente elemento de la sintaxis de AI.ask. Primero, el prompt. Ya lo seleccioné. ¿Sí? Punto y coma.
y luego el valor. ¿Y el valor dónde lo tengo? El valor lo tengo en temas. Y así como así, lo que quiero es concatenar, es realiza un texto de máximo 100 palabras, leamos la columna A, celda o fila 2, y miren que termina en el término es. El término es. ¿Sí? Si yo coloco ahí HTML, me toca hacer una consulta de HTML, de algoritmo, de CSS, de no sé qué, de no sé qué, no sé qué. No, 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 no. Yo necesito es que me sea como que automático. Entonces, ¿el término es cuál? Es chatbot. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la sintaxis? Me queda igual ahí punto ask, abro paréntesis, primer elemento, el prompt, que el prompt es, digamos, definido hasta antes de la variable. Y la variable sería chatbot, cloud computing, CRM, CSS, data center. ¿Listo? Ahora, cierro paréntesis, enter, y empieza aquí, dice ocupado. Ese ocupado es que Excel está haciendo la consulta, ¿sí?, a través de ese complemento a ChatGPT. Y ahí está. Miren, me trajo la información. ¿Sí? Está claro. No sé. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una nueva consulta. Una nueva consulta. ¿Listo? Entonces, vengo a esta parte. ¿Esta parte es qué? Esta parte es el título. Sí, no me interesa. Hagamos características. Es más interesante características. Entonces, vuelvo acá. Voy a copiar en la columna características igual. Sintaxis. Ahí. ¿Sí? Punto ask. Voy a preguntarle a la inteligencia artificial algo. ¿Qué le voy a preguntar? El prompt. ¿Qué prompt? El prompt de características. ¿Sí? ¿De qué valor? Del valor chatbot. Entonces, prompt está en esta página. Características es el C2, punto y coma, y luego el tema. ¿Qué tema? Chatbot. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Enter. Me vengo para acá. Voy a quitar el zoom un poco. Él está ocupado, sé que está ocupado, ahí está, ocupado, dice ocupado, y ¡tum!, me trajo las características técnicas del chatbot. ¿Sí? Miren que es mucho más sencillo, yo no tengo que ir a ChatGPT e ir anotando, Eso está interesante. Ahora, lo que voy a hacer, voy a restar un poco más el zoom, simplemente para que me quede más fácil trabajar, y en teoría lo que podría hacer es arrastrar la fórmula durante todas estas celdas para que me traiga toda esa información mucho más rápido. Vamos a hacerlo. Ahora, lo que hago es generar 600 palabras, ya tengo 100, pero voy a generar el resto mucho más rápido. ¿Sí? Así para saber hasta dónde llego, voy acá, un momento, y arrastro hasta acá. Suelto, voy nuevamente al zoom para que me quede más fácil revisar y está consultando. Ya me consultó el título, ya me consultó las características, ya me consultó el título, me está consultando el origen, sigue pensando, ya me consultó el hecho curioso, me acaba de consultar el origen, ya me consultó este título y ya me consultó, aunque aquí tengo un problema con el marcado semántico, pero me consultó esto es las aplicaciones. Y las aplicaciones me debería traerlas con LI. Algo en el prompt me quedó mal. Voy a revisar. Esto estaba bien hecho. Ah, no, LI no, pero sí con P. Pero sí con P. Y no me lo definió. Pero me trajo el texto, que es lo más importante. Pero me trajo el texto. Algo está pasando. Que es el chatbot y la definición. Y luego voy a concatenar todo esto. Lo jalo. Lo tengo acá y tengo todo eso concatenado. Listo, funciona. Funciona demasiado bien. Está un tanto denso, pero funciona demasiado bien. Entonces ya tengo el contenido chatbot. Funciona. ¿Sí? Ahora, miren, el siguiente contenido es Cloud Computing, computación basada en la nube. Voy a resultados. Ya empieza lo más interesante. Voy a resultados. Selecciono incluso la concatenación que lo haga y voy a generar un nuevo contenido. Arrastro y empieza ChatGPT a pensar. Tun, 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 tun. Listo. Estamos hablando de Cloud Computing. Voy a
a dar zoom para que nos quede más fácil la lectura. Y miren, ustedes van viendo ahí cómo va cambiando. Ya me trajo título de Cloud Computing, me trajo características de computación en la nube, me trajo la definición, título de origen, origen, hecho curioso, aplicaciones, aplicaciones con el P ya está funcionando y ya me lo trajo y concatenó. Acabo de crear un artículo muy rápido. Vamos a ver cómo me crea entonces el artículo de CRMs. Miren que ya esto es mucho más rápido. CRMs, ok, para que me quede simplemente más fácil, retiro un poquitico de zoom, selecciono todo esto, arrastro y me va a escribir 600 palabras sobre CRM. No estoy haciendo edición, voy a seguir hablando para que quede mucho, para que evidencie la velocidad de ChatGPT. Listo, me trajo definición de CRM, me trajo características, título de CRM, características de CRM, título de origen, origen de CRM, hecho curioso, aplicaciones, las aplicaciones, títulos de SEO y la concatenación que lo hace Excel. Acabo de crear dos artículos en 2 minutos, 3 minutos, no sé. El siguiente artículo es CSS y Data Center. Vamos a hacer dos. O sea, Juan, ¿por qué no arrastra 50? ¿Sí? ¿Por qué no sos más ambicioso? Porque estoy viendo que se nos cuelga a veces la conexión. Entonces no quiero que se me cuelgue la conexión. ¿Listo? Pero voy a hacer dos artículos. Vamos a ser más ambiciosos. Voy a hacer dos. Selecciono el rango de lo que quiero anotar y voy a hacer un desplazamiento de dos filas para que me traiga dos artículos. Me va a traer artículos sobre CSS y Data Center. Entonces estoy acá en resultados. Voy acá CS2 y empieza a trabajar. ¿Sí? Y ahí empieza. Vamos a ver si de pronto ustedes en pantalla alcanzan a ver que está sucediendo pequeños cambios. ¿Sí? Y yo aquí, claro, me queda mucho más fácil hacer la lectura, pero CSS, vamos a darle 100, me está escribiendo el contenido de CSS y me está escribiendo el contenido de Data Center. Vamos acá, Data Center ya lo copió, hoja de estilos, ya está definición, Data Center también, título de características para ambos, características de ambos, origen, título de ambos, origen de ambos, hecho curioso de ambos, título de aplicaciones de ambos, título, no, aplicaciones de CSS, ya lo creo y está todavía pensando las aplicaciones del data center. Ahí sigue pensando, está colgado, CSS, nos falta solamente una sola consulta. ¿Sí? De ahí es que yo recomiende no hacer tantas consultas a la misma vez. ¿Sí? Ya terminó. No sé, me escribió 1200 palabras en un minuto y medio. ¿Sí? Entonces, miren que ya todo lo que estuvimos conversando durante 40 minutos, ¿sí? Ya empieza a ser mucho más rápido. Ahora, para no entonces agotar el video, ya vimos que esto funciona, lo que voy a hacer es copiar esta información y voy a exportarla en un archivo separado por comas y me la llevo para WordPress. Esto va a quedar ya publicado realmente. Entonces, estoy siendo bastante ordenado. Sé que los nuevos contenidos es chatbot, cloud computing, en fin. Lo que hago es seleccionar, perdón, lo que hago es seleccionar la concatenación, ¿sí? Creé 5 artículos en esta sesión, 2, 4, 5. Copio esos artículos, me voy para exportar, ¿sí? Para exportar. Es más, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Una recomendación, que ayer cometí un error y perdí horas de trabajo. Al momento de exportar, vamos a hacerlo en un archivo Excel nuevo. ¿Sí? En un archivo Excel nuevo para no tener dificultades. Entonces, lo que sé que necesito en Excel es, para exportarlo, es el título, es el contenido, es la categoría, el título SEO, perdón, otra vez, título SEO y descripción SEO. Esto lo expliqué al inicio en el primer documento, pero aquí es un poquitico más avanzado. Y palabra clave, palabra clave, palabra clave. Esto obedeciendo a la estructura de, digamos, de mi Yoast, que es el plugin de WordPress para temas de SEO. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la concatenación, la acabo de copiar. Es decir, vamos a hacerlo sencillo. Los resultados.
ya tengo los artículos creados y concatenados. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El primero era chatbot. El primero, voy, antes de que me haga un daño. Chatbot, Cloud Computing, CRMs, hojas de estilo y Data Center. Copio esta información. Recordar que cuando voy a exportar, ¿sí? No pego, sino clic derecho, pegado especial, valores. Y ahí está. ¡Prum! Todo el contenido. Título. Ok, perfecto. El título que utilizo en mi blog son simplemente los términos. Son simplemente los términos. ¿Sí? Me voy al siguiente documento. Clic derecho. Valores. Los tengo. Categorías. Las categorías en mi blog son raras. CAT, tecnología. Son raras, lo sé. ¿Sí? Dos categorías. Pegado especial. Valores. Los tengo. Título. El título es exactamente el mismo. Entonces, no, creo que no. Creo que no. Perdón. El título sí lo tengo con ChatGPT y el título son estos. El primero es chatbot, título y descripción. Entonces ustedes vienen para acá, control C, me voy para el documento de exportar y estos dos, clic derecho, valores. Creo que no se está viendo muy bien en pantalla, pero hagan un acto de fe y esto está, lo estoy copiando y pegando. Es que tengo el zoom bastante pequeño, sino que para que ustedes lo puedan revisar, me toca hacer un zoom muy grande y ante tantos datos es bastante complejo, digamos, la navegación en Excel. Luego, las palabras o la palabra clave, porque es una sola, es el mismo título. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, tengo 5 artículos, cada una de 600 palabras, a una categoría con un título SEO, una descripción SEO y una palabra clave. Tengo esto acá, que lo generé rápidamente en ChatGPT, archivo, guardar como. Este archivo, ¿sí? Lo voy a guardar como, no sé, nuevos, voy a colocarlo así, nuevos. Voy a colocarle la fecha, 12/07/2023, ¿sí? Y voy a decir que es un archivo separado por comas codificado en UTF-8. Archivo separado por comas, es decir, CSV codificado en UTF-8. Guardar. Ya tengo el archivo en mi escritorio. ¿Sí? Cerrémoslo. Cierro esto lo voy a dejar ahí, me interesa, pero ya me voy a concentrar en WordPress. En WordPress, ¿qué hago? En WordPress voy a instalar un plugin, ¿sí? Voy a instalar un plugin. Ese plugin se va a llamar WP Importar y Exportar. Entonces lo que hago es, me voy para plugins, a añadir nuevo, ¿sí? Y voy a buscar uno que se llama import. Busquemos esta palabra clave, import. Y voy a buscar WP Import Export Lite. ¿Listo? WP Import Export Lite. Lo instalo, lo activo y me aparece aquí en el costado izquierdo. ¿Sí? Aquí tengo la opción de nueva importación. Doy clic en nueva importación y me aparece este asistente. Entonces aquí lo que sigue es traerme ese archivo separado por comas y asociar los valores. Selecciono el archivo, aquí lo tengo, abrir, hace una validación, el archivo está bien, Excel funciona muy bien. Aquí siguiente paso, lo dejo quieto, todo está bien, continúo el siguiente paso, tampoco todo nada porque Excel lo configura bien y aquí tengo, miren, 5 registros con un encabezado que es título, contenido, categoría, título 1, descripción SEO, palabra clave. Ok, perfecto. Continuar con el paso 4. Y ahora, empiezo y aquí sí empiezo a asignar. ¿Qué voy a hacer? Voy a asignar los títulos. Este título y contenido vienen a esa sección, título y contenido. Sencillo. Categoría a la sección taxonomías. Título 1 no lo coloqué, no lo precisé, debería ser título SEO, va dentro de Yoast, descripción SEO, va dentro de Yoast y palabra clave va dentro de Yoast. ¿Listo? Esto lo hago una vez para los 5 elementos. Si tengo 200 elementos, lo hago una vez y lo asocio a los 200 elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, mire, el título que está acá va a ser dentro del título de la entrada. La columna título es el título de la entrada. Eso es un poquitico de lógica en temas de bases de datos, ¿sí? El contenido va dentro del contenido.
Perfecto. Sigamos. La categoría. Esto de acá. La categoría es una taxonomía de tipo categoría. Entonces, esto lo voy a colocar acá. Lo arrastro. La categoría es categoría. Perfecto. Sigo con temas de SEO. Despliego en la sección SEO. Simplemente voy a replegar esto para hacerlo sencillito. Entonces dice, el título SEO va dentro del título SEO. La descripción SEO va dentro de meta description. La palabra clave va dentro de palabra clave objetivo. ¿Sí? Luego despliego opciones de Facebook, título, título SEO, descripción, descripción, bueno, lo arrastro acá, descripción SEO. Muy bien. Despliego las opciones Twitter, título, título SEO, descripción, descripción SEO y terminé. Lo hago una vez, en este caso para 5 registros. Si tuviera 200 registros, lo hago una vez, ya configuro la importación y eso queda súper fácil. Terminé la importación, definí título, contenido, categoría, título SEO, descripción SEO, título Facebook, descripción Facebook, título Twitter, descripción Twitter. Todo eso lo generó ChatGPT. Continuar con el paso 5. Ahora, esto debo acá en esa sección especificar cuáles fueron los cambios que hice. Afecté el título. Aquí lo tengo. Vamos a ver si coloco un poco de zoom. ¿Sí? Afecté el título. Aquí lo tengo. Afecté el contenido. Aquí lo tengo. Afecté las taxonomías, ¿sí? Que es la categoría. Y afecté los datos de el plugin de Yoast, que es el tema del SEO. Listo, perfecto. Continuar. Me está diciendo, va a pasar todo esto, un resumen antes de, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, efectivamente, voy a procesar 5 filas porque son 5 contenidos, confirmar e iniciar importación y esperemos que esto funcione y voilà, funcionó. Vengo acá en tiempo real, vengo a visitar el sitio. Bueno, antes no, vamos acá, a entradas y las últimas entradas, mírenlas acá, chatbot, Cloud Computing, CRM, CSS, Data Center. Las acabo de crear hace unos minutos en ChatGPT. Vengo para acá, me meto a tecnología y lo que antes no estaba, ahora está. Están chatbot, ciberseguridad, cloud computing, CM y ¿qué más? CSS, CRM y CSS, Data Center. Ok, retomo. Tuve un problema con el micrófono, pero ya se solucionó. Entonces, básicamente lo que hice fue crear 15 artículos y cada uno de 600, 700, incluso uno de 800 palabras. Es decir, estamos hablando de 10.500 palabras que creé en menos de, digamos, en menos de un día. ¿Por qué en menos de un día? Digamos, tardé más o menos en la estructuración del documento, tardé unas 4 horas. Es decir, el documento es pensar cómo iba a ser la plantilla en Excel, en las hojas, en las columnas, en cómo iba a estructurar los artículos, que iba a empezar por definición, luego por características, título de características, en definir los prompts, las indicaciones. Entonces miren que aquí hay un trabajo previo a estas consultas, ¿sí? Es un trabajo que, digamos, exige la presencia, pues, como de una persona, de un criterio humano que diga, ok, voy a crear esto con esta estrategia informativa, con esta estrategia pedagógico-didáctica. Entonces me tomó un tiempo, 4 horas aproximadamente, elaborar todo eso. Ahora, y esto quiero dejarlo claro, tengo una tarea y es sentarme a leer todos los artículos que generó ChatGPT, precisarlos y darles el tono editorial propio de este blog, ¿sí? Hay algo que no va a ser capaz de hacer, al menos por ahora, la inteligencia artificial. Y es que, digamos, los proyectos de Ilexia tienen un tono. Los proyectos de ilexia.com tienen un tono. Y ese tono, digamos, por lo pronto no he encontrado una inteligencia artificial que me entienda, donde yo pueda entrenar ese tono editorial, ese estilo editorial y ya sea capaz de escribir los contenidos. Pero aquí tengo un material que ya está hoy disponible en internet que pueden consultar y que me va a servir para la generación de contenidos. El diccionario TIC es este proyecto Ilexia donde busca definir, presentar esas definiciones, aplicaciones, etcétera, y va a estar, digamos, soportado en la creación de contenidos basado en inteligencia artificial con mediaciones, revisiones humanas. El resto de contenidos de ilexia.com sí son, digamos, 100% producción humana. Que quede eso
bastante claro. Y bien, creo que es un video muy extenso, pero estoy convencido que el aprendizaje es enorme. Como siempre, cualquier inquietud, pregunta, comentario que tengan sobre este video, los invito a que lo dejen aquí en la caja de comentarios. Voy a estar atento para que conversemos. Recuerden que los comentarios, preguntas que provengan de Super Thanks van a tener una especial atención. Son bienvenidos esos super thanks para que entonces apoyen la escuela digital con eso. Suscríbanse, clic en me gusta, compartan este video que es brutal. Voy a hacer un esfuerzo en editarlo, en que me quede muy preciso. Y pues nada, como siempre lo digo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.